Estamos estudiando mayordomía, las motivaciones del corazón. No se olviden que si quieren una copia gratuita de esta presentación, escuelasabática2000.org. Y compartan con sus amigos, compartan con los que ustedes desean compartir. Solamente pongan me gusta y compartan. El tema para hoy día es las marcas de un mayordomo. Versículo de memoria, 1 Corintios 4, 1 y 2. Miren lo que dice. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Algunas cosas importantes de este versículo. Primero, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Todos servidores de Cristo. Luego, ¿qué? Y administradores de los misterios de Dios. Mis hermanos, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y luego, ¿qué dice? Ahora bien, se requiere de los administradores, y ese es el tema de hoy día. ¿Qué se requiere de los administradores? Vamos a estudiar las marcas de los mayordomos. Según este versículo, ¿qué es lo que se requiere en primer lugar? Fidelidad. Eso, que cada uno sea hallado fiel. ¿Y por qué es importante que cada uno sea hallado fiel? ¿Por qué será importantísimo para el cristiano? ¿Por qué será importantísimo? Ser fiel es símbolo de ser honesto y de tener fe, ¿verdad? Si alguien me es fiel a mí, yo tengo fe la siguiente vez de que esta persona me va a hacer bien otra vez. Va a confiar en mí. Ser fiel nos da el atributo de esperar a Jesús. Cuando Jesús venga, el que persevera hasta el fin, eso será salvo. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Es una de las características que el cristiano tiene, que es premiada. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Evidentemente lo que dicen mis hermanos es serio. Miren lo que dice Apocalipsis 2:10, la última parte. Sé fiel hasta la muerte, ¿y qué va a pasar? Y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad. Por falta de fidelidad perdimos muchas cosas. Nuestros primeros padres perdieron todo por falta de fidelidad. Y la promesa es, si eres fiel, ¿vas a qué? Vas a tener la corona de la vida. ¿Quién no quiere tener la corona de la vida? Todos. Sé fiel hasta la muerte. Pero ¿cómo se desarrolla la fidelidad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es ese paso que nos va a ayudar a ser fiel? Es interesante que este versículo tiene algunas cosas importantes acerca de eso. Miren lo que dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué cosa? Probados. La fidelidad viene muchas veces cuando somos probados. Cuando somos probados ocurre dos cosas. O te alejas o te acercas más a Dios. Dos cosas solamente. Y cuando somos probados, cuando hay algún problema en la vida, cuando hay alguna circunstancia en la vida, eso refleja cómo es nuestro carácter cristiano. ¿Vamos a estar con Dios o vamos a rechazarlo? Siempre cuando seamos probados, y hay algunas circunstancias muy difíciles para nosotros. Muy difíciles. Ejemplo, miren lo que sucedió con Abraham. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. ¿Serio? ¿Qué promesa había recibido?
¿Qué promesa había recibido? Miren lo que sigue diciendo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham podía haber pensado que Dios se contradice. Él me promete que en este hijo voy a tener una descendencia grande, una descendencia enorme, y ahora quiere que muera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa con Dios? Podía haber dicho, pero no, miren, luego dice, pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Su promesa no estaba en que, ¿será posible? Él estaba bien seguro que si Dios ha dicho algo, no sé cómo, pero lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y aunque Él quiere que mate a este mi unigénito, voy a hacerlo, porque yo sé que Él lo puede, ¿qué cosa? Despertar. Hermano Armando, mire que Abraham fue un hombre como nosotros, que en su caminar en cristiano tuvo caídas, tuvo muchísimas pruebas. En algunas salió victorioso, en algunas cayó. Pero él se volvía a fijar sus ojos en Jesús, en Dios, y se levantaba nuevamente. Y cuando llegó el momento de la prueba definitiva que marcaría la vida de Abraham, en el momento en que Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, él ya durante ese caminar había aprendido la lección, había aprendido a ser fiel a Dios, porque él vio hacia el pasado cómo Dios se había compartido con él, y llega el momento y no duda. En su corazón como padre, me imagino que había todo lo que nosotros tenemos, dolor, todo lo que sea, pero él dijo que yo sé que Dios es poderoso para levantarlo aún dentro de los muertos. Amén. 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 Eso es y todavía punto. La fe de Abraham es importantísima. Miren lo que dice Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra ¿qué? Contra esperanza. Para Dios no hay nada imposible. Él creyó en ese sentido, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y Romanos todavía pone algo especial acerca de Abraham. Miren lo que dice Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi ¿cuántos años? 100 años. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. O la esterilidad de la matriz de Sara. Cuidado. Cuidado. Y una cosita más, miren lo que dice Romanos 4:20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Wow, ¿qué Abraham? ¿Qué Abraham? Ser fiel, yo considero que es como un resultado de una prueba, ¿verdad? Amén, amén. Y miren lo que dice estos versículos. ¿En qué se fundó esa fe? Miren, no se debilitó. Cosas importantes, no se debilitó por las pruebas. Otra cosa importante, él creyó. Él creyó y eso es todo. Otra cosa importante, tampoco dudó. No dudó. ¿Y qué? Otra cosa importante, se fortaleció en la fe. No dudó, se fortaleció en la fe. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido de que Dios podía hacer lo mejor para él. Plenamente convencido. ¿Qué cosas importantes nos muestra esta experiencia de Abraham? Entonces, las marcas de los mayordomos es probado y sigue firme, no importa qué. No importa qué.
Me impresiona el asunto de Abraham. La lección decía que fidelidad o fiel significa confiar. Y decía también que significa permanecer firme, sólido, algo sólido. Entonces, viendo la experiencia de Abraham, yo creo que a veces esa es la situación que nosotros enfrentamos. ¿En quién nosotros hemos creído? ¿En quién está fundada nuestra fe? Amén. Porque para Abraham estaba fundada en Dios y esa fue la razón de su éxito. ¿Y en quién está fundada nuestra fe? ¿Por qué tenemos que ser fieles? ¿Por qué tenemos que ser fieles? Miren lo que dice este versículo, Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Tienes que ser fiel porque no te vas a inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Amén. Dios celoso es. Para algunos esta analogía es perturbante. Dicen, ¿cómo es eso? Es que, ¿en qué debería estar basada nuestra fidelidad? ¿En qué debería estar basada la fidelidad que uno tiene? ¿En qué? En Cristo, dice mi hermano. ¿En qué? ¿En qué? Porque no te has de inclinar a ninguno otro Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 6, 4, 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿de qué calidad es? Uno es. Amén. Y luego ¿qué? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El único vínculo que debería haber con nuestro Dios es amor. Amén. Amar, nada más que amor. Y en ese vínculo de amor entra lo que él llama, ¿qué cosa? Soy celoso. Soy celoso. No tendrás, ¿qué cosa? Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por eso también el matrimonio es importante para todos. Cuando uno dice que la muerte los separe, eso es todo. No debería haber otro, no debería haber otras circunstancias. ¿Por qué? Porque es una relación de amor entre una persona y otra persona. Es una relación que no se debe romper. De fidelidad. Sí, mi hermano, lo que usted decía, y es cuando en los votos matrimoniales y todo eso lo que usted mencionaba, Dios nos llama a nosotros, Jesús nos llama a nosotros como ¿qué? Como su esposa, y Él viene por su iglesia, por los suyos. ¿Y eso qué significa? Una relación uno a uno. Yo te pertenezco, tú me perteneces. Yo te soy fiel, tú me eres fiel. Vamos a caminar juntos. Eso es lo que Él quiere. Es un Dios celoso de amor por su pueblo, por su gente, por sus hijos, que los quiere proteger, cuidar, darles todo lo que ellos necesitan, proveerle, pero también requiere que nosotros de la misma forma respondamos a Él con fidelidad y con lealtad. Con lealtad. Miren lo que dice Mateo 6:24. 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque no aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No hay dos. Solamente a uno, a quien no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en este caso, ¿qué nos puede separar? No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? ¿Qué nos separa de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué nos va a separar de Dios? ¿Qué nos separa de Dios? Ojalá nada nos separe de Dios, así como nadie ni nada nos separa de nuestras esposas o esposos. Porque es leal a Dios. El mayordomo es leal a Dios. El mayordomo es leal a Dios. Son dos cosas importantes del mayordomo. Es probado y sigue firme. Es leal a Dios. Entonces se nos da un consejo. Miren este consejo que se nos da en 1 Crónicas 28:9. Miren lo que dice. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sé fiel.
Sé leal a Dios. Y el consejo es, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo de qué calidad, voluntario. Reconócele. Es el mismo consejo que aparece en Hebreos 10, 21 al 22. Miren lo que dice. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, acerquémonos con corazón de qué calidad, sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con sangre pura. Con agua pura, perdón. Wow, qué consejo. Acérquense. Y acérquense, ¿por qué? ¿Por qué de esta calidad? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, reconociendo al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? ¿Por qué nos pide eso cuando debemos ser firmes y leales a Dios? Miren lo que dice aquí. Porque Jehová escudriña, ¿qué cosa? Los corazones de ¿quiénes? De todos. ¿Qué más? Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares y lo hallares, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Porque Dios ve todo. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Dios está ahí. Por eso no podemos ser, ¿qué cosa? Desleales a Dios. Ahora, ¿por qué se nos pide esto? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Se puede tener un corazón purificado de mala conciencia? Miren lo que dice la Biblia, Hebreos 9:14. ¿Tenemos ayuda? Claro que sí. Miren lo que dice. ¿Cuánto más la sangre de quién? De Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué hará? Limpiará vuestras conciencias de obras de qué calidad? Muertas, para que sirváis al Dios vivo. Sí, sí se puede. ¿Y gracias a qué? A la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Les va a limpiar. No importa qué es lo que ha ocurrido con nuestra vida. No importa si hemos cometido lo más horrendo, las cosas más horrendas a la vista de las personas. No importa eso. Dios está listo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está listo. Él está listo y Él quiere limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos, Señor, ayúdame a tener esta calidad de conciencia. Perdóname mis pecados, perdóname lo que he hecho. Y luego dice, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo hace? ¿Qué hace Jesucristo cuando nos enfrentamos, cuando nos acercamos a Él? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que Él hace cuando nos acercamos a Él y nos limpia las conciencias? Nos perdona nuestros pecados. ¿Qué más hace? Miren lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué hace? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Te voy a cambiar completamente. Voy a cambiarte completamente porque ya en tu corazón no va a ser duro. Ahora va a ser un corazón suave donde va a morar, ¿qué cosa? Mis leyes. Pondré mis leyes delante de ti
y sobre tu corazón las escribiré. Te voy a dar una conciencia limpia. Una conciencia limpia. ¿Y qué significa? ¿Cómo es esto? ¿Qué significa eso de que pondré? ¿Cuál es el resultado más bien de eso? La obediencia. La obediencia dice, pero miren lo que dice Romanos 2:15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. ¿Cómo lo atestigua su conciencia? ¡Wow! Hermano Armando, ayer estábamos debatiendo un poquito en la casa, conversando acerca de la situación que está viviendo el país, país en este momento. Entonces mi esposo decía, es importante uno estar rodeado de las personas que sean fieles a nosotros. Y al final estábamos mirando la lección y decíamos, no, yo no creo que lo importante es alguien que sea fiel a nosotros. Lo importante es alguien que tenga principios y valores y que tenga el temor de Dios en su corazón. Porque si es así, si Él es fiel a Dios, me va a ser fiel a mí si yo estoy en lo correcto. Amén. Si estoy guiándome. De ahí que es tan importante eso, mi hermano, que cuando dice, Él lo va a escribir en nuestros corazones, es que la contemplación de Jesús diariamente hará que mis actos empiecen a dar muestra de que esto es cierto. Y los demás podrán confiar en mí. No porque ellos ven en mí, sino que saben que en mi corazón está el temor de Dios. Yo lo observo a Él, lo obedezco, le soy fiel, le soy leal. Es una persona en quien se puede confiar. Por sus obras los conoceréis. Amén, amén. Wow, qué importante. Entonces, como lo atestiga, ¿qué cosa? Su conciencia. Va a ser fiel. Las leyes de Dios están en su corazón y eso va a mostrar en su vida. En su vida. Entonces, tiene una conciencia de qué calidad? Limpia. Llena del amor de ¿quién? De Dios. Importante es todo esto. Y aquí quiero resaltar esto. Miren lo que dice aquí. Llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. O sea, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:5 con relación a eso. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, ¿de qué calidad? Limpio. Es esta clase de amor, nacido de lo que ha hecho Cristo en el ser humano, de corazón limpio y de buena conciencia. De buena conciencia. Y aquí hay una palabra que recalca, unas palabras que recalcan, y dice, y de fe no fingida. ¿Puede estar la fe fingida? ¿Puede ser la fe fingida? Wow. Se pide que la fe no sea fingida. Miren lo que dice 1 Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué cosa? Sus mandamientos. En eso conocemos que nuestra fe no es fingida. ¿Cómo conocemos que nuestra fe no es fingida? En que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. De otra manera no funciona. ¿Cómo es la fe fingida? Miren lo que dice Santiago 2, 19 al 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fe fingida. Ellos creen. Porque saben cómo es Dios. Pero tiemblan. Fe fingida. No es solamente decir yo creo y se acabó. Sino que una fe no fingida es, mas quiere saber, hombre, vano, que la fe sin obras es como muerta. O sea, la fe fingida es una fe solamente de apariencia, que no quiere cumplir los mandamientos de Dios, que no tiene los mandamientos de Dios en su corazón, no quiere seguir esos mandamientos. ¿Por qué? Porque su fe es fingida. Y el versículo añade, pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿de qué calidad? Gravosos. Molestoso. Ojalá que tu fe no sea una fe fingida. Y miren cómo continúa Romanos 1:5 hablando de esto. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia ¿a qué? A la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Está unido. Si amas, vas a ¿qué? Obedecer. Y si no amas, vas a desobedecer. Hermano, y la lección de Sion es solamente una frase que dice: no obedecemos para ser salvos. Obedecemos ¿por qué? Porque ya somos salvos. Amén. Entonces, obedece por amor. El fiel mayordomo obedece por amor. Solamente por amor. Y luego miren lo que dice Lucas 16:10 acerca de esto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y miren lo que continúa en 2 Reyes 12:15. Fiel en muy poco. Y esta historia es interesante. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero entregado. No se les hacía cuentas. Cuando estaban recolectando para la casa de Dios dinero, no se les hacía cuentas. ¿Y por qué no se les hacía cuentas? En este momento alguien puede decir, estaban locos. ¿Cómo no se va a pedir cuentas de un dinero que se ha recolectado? Se lo van a malgastar, se lo van. No. Miren lo que dice. Para que ellos lo diesen a los que hacían la obra. ¿Por qué no les pedían cuenta? Porque lo hacían ellos fielmente. Imagínense. Lo hacían fielmente. Lo hacían fielmente. Y es digno de confianza. Es digno de confianza. Primera Reyes 8:56. ¿Por qué esta base? ¿Qué es lo que motiva a eso, a esa clase de fidelidad? ¿Qué es lo que nos motiva? Primera Reyes 8:56. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. La idea es que Dios es fiel. Y si Dios es fiel, ¿qué espera de nosotros? Lo mismo, fidelidad. Ninguna de sus promesas ha faltado. Miren lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Esa es la base. Él es Dios, Él es la roca. Sobre Él debemos estar fundados, porque eso es lo que nos da nuestra fidelidad. Porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído. Por eso, miren Mateo 25:21 lo que nos dice. Yo he sido fiel a ustedes, ¿ahora qué? Y su Señor les dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Has sido fiel? Entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, miren las marcas o las características de los mayordomos. Es probado y sigue siendo fiel. Es leal a Dios. Tiene una conciencia tranquila. Obedece por amor. Es digno de confianza. Ojalá, mis hermanos, que mostremos nosotros estas características y un día Dios nos hable y nos diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de ¿quién? De tu Señor.
Ojalá que escuchemos esa voz pronto. Que Dios Amén. nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Amén.